Rechazada por sus propios padres y sin tener a dónde ir, Isabel encontró a un hombre moribundo cubierto de sangre y decidió salvarlo, sin imaginar que aquel era el apache más brutal de México y que esa decisión traería consecuencias que jamás hubiera imaginado. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. Isabel tenía 20 años y una vida demasiado corta para tanta negación. Trabajaba cuando había quien la ocupara, dormía donde le permitían y tragaba la humillación como quien aprende a respirar con poca agua. El pueblo de San Lorenzo era pequeño, rodeado de tierra seca y cielos que no prometían nada, y en ese lugar donde todos conocían los secretos de todos, Isabel había aprendido a caminar con la cabeza alta, aunque por dentro se sintiera hecha pedazos. Aún así, guardaba 3 cosas que se negaban a morir. Era gentil cuando nadie lo merecía, terca cuando el mundo le mandaba bajar la cabeza y calladamente observadora, porque aprendió temprano que quien entiende a la gente antes de confiar en ella sufre menos golpes. La mañana en que todo cambió, amaneció con un cielo color ceniza y un viento que arrastraba polvo fino contra las paredes de adobe. Isabel estaba en el patio trasero de la casa de sus padres, lavando ropa en una tina de madera gastada, cuando vio las siluetas de Tomás y Ramona recortarse contra la luz débil del amanecer. Venían caminando despacio, como cumpliendo una obligación vieja que les pesaba en los hombros. No la miraban a los ojos cuando se acercaron. No trajeron abrazo ni palabra suave, solo un bulto pequeño envuelto en tela burda, donde habían metido algo de ropa remendada y un pañuelo que había pertenecido a la abuela. «Tienes que irte», dijo Tomás, y su voz sonaba hueca, como salida de un pozo seco. «Antes del atardecer. La casa ya no puede sostenerte». Ramona miraba hacia el suelo, retorciendo las manos contra el delantal manchado. No agregó nada, pero sus labios temblaban con palabras que no se atrevía a soltar. Isabel sintió algo frío bajarle por la espalda. No era miedo exactamente. Era el reconocimiento de algo que siempre había sabido sin querer admitirlo, que para ellos ella era prescindible. «¿Por qué?», preguntó Isabel, aunque ya conocía la respuesta. «La gente habla», murmuró Ramona sin levantar la vista. «Dicen cosas. Sobre ti, sobre nosotros. Don Celestino ha estado preguntando por la deuda. Y sí, si no nos distanciamos, las cosas van a empeorar». Isabel dejó caer el trapo que sostenía. El agua jabonosa le mojó los pies descalzos, pero no se movió. «¿Y qué dicen de mí?». Tomás apretó la mandíbula. «Eso no importa. Lo que importa es que no podemos seguir así. Toma esto y vete. Busca trabajo en otro pueblo. Aquí ya no hay lugar para ti». No era falta de comida lo que la expulsaba, era falta de valor. Tenían miedo del juicio, miedo de perder lo poco que tenían, miedo de algo que ya venía rondando desde hacía tiempo y que ahora exigía sacrificio. Isabel intentó encontrar alguna señal de arrepentimiento en los rostros de sus padres, algún gesto que dijera que esto les dolía tanto como a ella, pero solo vio cansancio y una prisa nerviosa por terminar con el trámite. Isabel no suplicó. Algo dentro de ella, molido por años de pequeñas negativas, ya estaba roto de todas formas. El abandono de ese día solo puso nombre a lo que siempre existió. Tomó el bulto sin decir nada, se calzó las sandalias gastadas que tenía junto a la puerta y salió de la casa donde había crecido sin mirar atrás. Escuchó la puerta cerrarse a sus espaldas con un sonido seco, definitivo. Caminó por las calles vacías del pueblo mientras el sol subía despacio, pintando las paredes de los jacales con tonos dorados que mentían sobre la dureza de todo. No fue un gesto heroico ni una huida dramática.
Fue la única cosa posible cuando no hay a dónde volver. Pasó junto a la fuente donde las mujeres se reunirían pronto a lavar y a murmurar. Pasó junto a la tienda donde don Jacinto vendía maíz y frijol a precios que solo los desesperados pagaban. Pasó junto a la iglesia pequeña, cuyas campanas sonaban cada domingo, llamando a una fe que Isabel ya no sentía del mismo modo. Salió del pueblo por el camino que llevaba hacia el norte, hacia tierras más secas, donde decían que solo los apaches y los locos se aventuraban. No tenía plan ni destino, solo la necesidad de poner distancia entre ella y el lugar que la había escupido como algo inservible. Las piernas le ardían con cada paso, el sol le quemaba la nuca, y la sed empezó a morderle la garganta antes del mediodía. Pero siguió caminando, porque detenerse significaba aceptar que no tenía nada, y todavía no estaba lista para eso. Fue entrada la tarde, cuando las sombras se alargaban y el calor aflojaba apenas, que Isabel vio las señales en el suelo. Al principio pensó que eran de animal, pero algo en la forma del rastro la hizo detenerse. Era una marca de arrastre, el polvo revuelto en una línea irregular. Y más adelante, unas gotas oscuras secándose sobre las piedras. Sangre. Alguien herido había pasado por ahí hace poco, arrastrándose o siendo arrastrado. Isabel se quedó quieta, escuchando. El viento silbaba bajo entre los matorrales secos, pero no había más sonido. Pudo haberse dado la vuelta, seguir su camino, olvidarse de lo que había visto. Pero el recuerdo de la mirada vacía de sus padres todavía estaba caliente, y algo dentro de ella, rabia, necesidad, terquedad, la empujó a seguir el rastro. Si nadie la elegía, ella elegiría hacer algo que tuviera sentido, aunque fuera solo por esta vez. Siguió las marcas por un trecho corto hasta llegar a unas rocas bajas que formaban un refugio natural. Ahí, acurrucado contra la piedra con la espalda apoyada en la sombra, estaba un hombre. Tenía el torso desnudo manchado de sangre seca y tierra, y una herida profunda en el costado que todavía sangraba despacio. Sus ojos estaban cerrados, pero cuando Isabel se acercó, se abrieron de golpe y la mano del hombre se movió rápido hacia una navaja que tenía en el cinto. «No», dijo Isabel levantando las manos. «No vine a hacerte daño». El hombre la miró con desconfianza, la respiración agitada y superficial. Tenía el rostro cubierto de polvo y sudor, el cabello negro pegado a la frente, y en sus ojos había algo más que dolor. Había la expectativa de quien espera siempre lo peor. No era un campesino perdido, eso Isabel lo supo de inmediato. La forma en que sostenía el arma, la tensión en sus músculos, la manera en que evaluaba cada movimiento de ella. Era alguien acostumbrado a pelear, a sobrevivir. Isabel se agachó despacio, manteniendo las manos visibles. «Estás herido. Déjame ver». El hombre apretó los dientes, pero no se movió. Quizás no tenía fuerzas para hacerlo. O quizás algo en la voz de Isabel le dijo que podía confiar. Al menos por un momento. Ella se acercó más, evaluando la herida con la experiencia mínima que había aprendido ayudando a doña Lucha, la partera del pueblo. No era mortal, pero sin cuidado podía infectarse y matarlo igual. «Tienes que moverte», dijo Isabel. «Hay un refugio más adelante, donde los cazadores a veces guardan sus cosas. Podemos llegar ahí». «¿Por qué?», preguntó el hombre con voz ronca, y la pregunta no era sobre el refugio, sino sobre todo, ¿por qué ayudarlo? ¿Por qué arriesgar? ¿Por qué importarle? Isabel no tenía una respuesta elaborada. Solo dijo, «Porque hoy ya fui abandonada una vez. No voy a dejarte morir aquí». Algo cambió en la mirada del hombre. No fue gratitud ni alivio. Fue solo un pequeño aflojamiento de la desconfianza. Asintió apenas.
y entre los dos lograron ponerlo de pie. Isabel lo sostuvo mientras caminaban despacio hacia el refugio abandonado, sintiendo el peso de él contra su hombro, el calor de la sangre que todavía goteaba y la certeza de que acababa de tomar una decisión que cambiaría todo. El refugio de cazadores era poco más que un techo de ramas secas sobre paredes de piedra apilada, pero tenía sombra y cierta protección del viento. Isabel ayudó al hombre a recostarse sobre una manta raída que encontró en un rincón, y luego salió a buscar agua. Había un arroyo delgado no muy lejos, casi seco por la temporada, pero todavía quedaba un hilo de agua que corría entre las piedras. Llenó la cantimplora que llevaba en el bulto y volvió al refugio mientras el sol empezaba a ponerse. El hombre estaba consciente pero quieto, mirando el techo con ojos que parecían ver algo más allá de la madera podrida. Isabel no habló mientras limpiaba la herida con agua y un trapo que rasgó de su propia ropa. El hombre apretó los dientes cuando el agua tocó la carne abierta, pero no hizo sonido. Isabel trabajó con las manos firmes, recordando lo que había visto hacer a doña Lucha. Limpiar bien, presionar para detener el sangrado, buscar señales de infección. «Se necesita coser», murmuró Isabel después de examinar la herida. «No tengo hilo, pero puedo hacer un vendaje apretado por ahora». El hombre asintió. «Hay, en mi morral, hilo de pescar. Sirve». Isabel encontró el morral medio escondido entre las piedras. Dentro había poco. Un pedazo de cecina seca, una bolsa pequeña con tabaco y efectivamente un rollo de hilo de pescar junto con un anzuelo. No era ideal, pero serviría. También encontró una navaja más pequeña que la que el hombre llevaba en el cinto y la usó para calentar sobre las brasas de un fuego pequeño que encendió con ramas secas y pedernal. «Esto va a doler», advirtió Isabel. «Todo duele», respondió el hombre, y había en su voz algo que iba más allá de la herida física. Isabel trabajó rápido pero con cuidado, pasando el hilo por la carne con manos que temblaban apenas. El hombre no gritó, solo cerró los ojos y apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando terminó, Isabel vendó la herida con tiras de tela y se sentó en el suelo, agotada. El trabajo casi la había tumbado, y fue ahí que la decisión cobró su primer precio. Tenía las manos en carne viva de cargar al hombre, la espalda adolorida, la garganta seca de sed que apenas había aliviado con los tragos pequeños que se permitió del agua que quedaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó Isabel después de un silencio largo. «Mateo», dijo el hombre.